y padres santos, bienvenidos a un episodio más del Lineup de Gelón. Semana número 17. Si compráramos un jersey de su equipo favorito con el número de esta semana, compraríamos el de Cristiano Ronaldo en el 2006 con Portugal, compraríamos la camiseta de Ruud van Nistelrooy, compraríamos la de Henry Clarkson, compraríamos la de Josh Allen en la NFL, compraríamos la de Fermín López, creo que sí. No se me ocurre ninguno otro, pero semana 17 y tengo mucho que contarles. Empezando por un secreto a voces. Solo mis mejores amigos lo saben, no le he contado a mis papás, no le he contado a mi novia. Es un secreto a voces, pero es momento de decir la verdad. Estoy enamorado. Es un amor de verano que me será muy difícil olvidar. Ese amor es el Mundial de Clubes, señoras y señores. ¡Qué cosa de torneo, mamita querida! Es hermoso. Si tienen un par de días de vacaciones, pídanlos, prendan la tele desde las 10 de la mañana y no se vayan a dormir hasta las 9, hasta las 10 de la noche y no van a dejar de ver fútbol. Son momentos hermosos los que estamos viviendo en este país, por supuesto, porque tienes fútbol todo el día. Si estás en la chamba y te quieres ir a echar un cake a la mitad del día, vas, pones tu teléfono y te echas un Mamelodi contra el Hyundai a las 11 de la mañana. ¿Te gusta? Me parece una hora correcta. Es un momento hermoso, es épico, estoy disfrutando muchísimo. Espero que ustedes también estén disfrutando de la misma manera que yo. Hablaremos, por supuesto, de mi amor de verano, el Mundial de Clubes. Hablaremos de la Copa Oro. México jugó ayer contra Costa Rica, empataron a ceros. Hablaremos de las sensaciones del partido y del robo que nos hicieron. Santiago Jiménez anotó uno de los mejores goles que le he visto a alguien en la selección. Todo para que un imbécil de nacionalidad que no voy a decir porque entonces me acusan de xenofobia, le anule un fuera de lugar a Santi Jiménez de forma increíble. Hablaremos de si era o no era fuera de lugar y rantearé seguramente más adelante en el programa. Independientemente, la selección avanza como primer lugar de grupo, pero hablaremos de eso. Hablaremos también de la NBA, porque tenemos un nuevo campeón, el Thunder. Thunder. Si tuviera más dinero, pondría la canción, compraría los derechos y no me tendrían a mí cantándola, pero la realidad es que no tengo esos means todavía. Entonces se joden todos ustedes si me escuchan cantando Thunder. Porque ganaron como el segundo equipo más joven en la historia de la NBA. Una locura. Promediando 25 años y medio. El Thunder queda campeón de la NBA después de un juego 7 que me deja con un sabor agridulce. Tyrese Haliburton, la estrella de los Pacers, se fue por lesión, se le rompió el tendón de Aquiles, se vio perfectamente en la repetición cómo se le rompió y ese tendón terminó yéndose prácticamente a la rodilla, una cosa espantosa para la vista y también para el juego, porque desafortunadamente perdieron a su estrella. Los Pacers aguantaron muy bien la primera mitad y después se cayeron, pues como era de esperarse. No aguantaron el pase del Thunder y el Thunder de forma muy justa termina llevándose el primer título de la franquicia desde 1979, cuando la franquicia no era el Thunder, estaba en Seattle y se llamaba los Seattle Supersonics. Shai Gilgeous-Alexander ganó el MVP de las finales y se convirtió apenas en el cuarto jugador en la historia de la NBA en ganar MVP de la temporada regular, MVP de las finales y quedar campeón todo en una misma temporada. Y los nombres que lo acompañan son leyendas históricas del básquetbol, todos dentro del top 10 de la NBA en su historia, debatiblemente por supuesto, y no pasaba desde el año 2000, cuando Shaquille O'Neal
hizo la misma hazaña. Los otros dos, Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar. En su momento, ellos dos, bueno, Kareem Abdul-Jabbar en su momento considerado el mejor de la historia, y después llegó Jordan a quitarle ese puesto. Pero estamos hablando de 3 jugadores en el top 10 en la historia de la NBA, y ahora Shai Gilgeous-Alexander, a su corta edad de 26 años, logra esta hazaña. Lo que nos habla de la leyenda a la que tenemos enfrente y de lo grande que será Shai Gilgeous-Alexander, porque hacerlo a los 26 nos habla de que todavía tiene 10 años en la élite del básquetbol, y sin duda emociona pensar lo que puede hacer este jugador. Pero también hablaremos de la historia de amor más hermosa de este año. Y no me refiero a mi historia de amor con el Mundial de Clubes. No me atrevería. Porque dicen que el amor lo supera todo. En la enfermedad y en la salud. Lo bueno y lo malo. Y lo peor que he vivido yo con el Mundial de Clubes es un 0-0 en un Porto Palmeiras. Mientras que esta historia de amor superó la desaparición de un club. Estoy hablando del amor que tiene la afición del Real Oviedo con su club. Me dirán, ¿quién carajos es el Real Oviedo, güey? ¿De qué me estás hablando? Es un club que estuvo en las penumbras, en el infierno del fútbol español, en la tercera división, segunda B, en segunda división, y que por más de 20 años estuvo intentando volver a primera división. Bueno, el día de ayer lo lograron. Y esto nada más habla de cómo una afición pudo salvar a un club que estuvo a semanas de la desaparición, para que unos 10 años después lograran, de la mano de Carlos Slim, de Elías Ayub, de Grupo Pachuca, por supuesto, de la familia Martínez, y de, hay que decirlo, una buena estructura de fútbol mexicano, de todos ellos lograron ascender a Primera División de España. Una historia hermosa que les voy a platicar, que también tiene muchísimas repercusiones económicas increíbles para la región. Y bueno, quédense también para eso, que es una parte muy bonita. También chinguen a su madre todos los que nos quitaron el ascenso y descenso de una vez. Primera mentada de madre del día, pero merecida. Después de lo que vivimos el fin de semana con el ascenso en España, pensar que nosotros nos estamos perdiendo de ese tipo de historias me hace perder la cabeza. Aunque tengo que decirles una cosa, de todo lo que pasó en la semana, de todos los logros deportivos, la mayor hazaña no fue deportiva. La mayor hazaña fue la de Santi Cazorla cantando el himno del Real Oviedo en el estadio con toda la afición a capela. Mamita querida, la voz de ángel que tiene este señor. No debió haber jugado fútbol, carajo. No, por favor, es más, ¿saben qué? Escuchen por favor esta voz angelical y díganme si no van a tener el himno de los Real Oviedo durante todo el día pegada en la cabeza. O sea, yo todo el día de ayer estuve cantando. Se las voy a poner para que entiendan de qué estoy hablando. Es más, olviden todo lo del enamoramiento que les dije antes. Esto, cuando lo escuchen, se van a enamorar. Escuchen. Me he cortado y mi sangre sale azul desde el día en que mi padre me llevó al Carlos Tartiere. Volveremos a Primera División porque nos lo merecemos, el equipo y su afición. Volveré a corear tu nombre a la Oviedo, Real Oviedo, tu gente nunca se esconde. No podemos vivir así, viendo a nuestro equipo sufrir. Te llevamos en el corazón y es tan duro verte así. A la Oviedo con pasión, a la Oviedo con cojones, nosotros ponemos el corazón. No podemos vivir así, viendo a nuestro equipo sufrir. No. Qué locura. De verdad, el fútbol es una película por sí solo. O sea, no puedes no amar este tipo de cosas. Además, si lo están viendo en YouTube, van a ver a la afición cantando. No. Una locura. Es hermoso. Pero bueno,
Vamos a empezar porque se nos está cortando el programa, carajo. Así que vamos. A ver, la verdad es que no sé por dónde sería correcto empezar. Está el Mundial de Clubes, está la Copa Oro, está la NBA, está el Real Oviedo. Esas son las 4 cosas de las que vamos a hablar. Y creo, no sé, ustedes me dirán después, lo correcto es empezar por el campeón. Entonces tengo que empezar por hablar de la NBA. Ahora, lo estoy dudando porque fue un juego 7 y se supone que son las 2 palabras más bonitas del deporte, pero la realidad es que fue un juego 7 agridulce. Entonces, no tenía muchas ganas de empezar con esto, pero lo tengo que hacer. El juego 7 se vio manchado por la lesión de Haliburton en el primer cuarto y se convierte en una final del hubiera. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no? ¿Qué hubiera pasado si el Thunder hubiera tenido que concentrar sus acciones defensivas en defender a Haliburton? Y bueno, ¿qué hubiera pasado si Haliburton no se hubiera lesionado en el primer cuarto? Al final nunca lo sabremos. La realidad es que esa lesión terminó repercutiendo en el resto de la final. Se sintió insípida porque al momento de su lesión todos entendíamos que el campeón iba a ser Oklahoma y fue así. La realidad es que también Indiana aguantó el primer tiempo, terminó el primer tiempo de buena forma con el partido cerrado, incluso se fueron arriba al medio tiempo si no me equivoco. Pero en el tercer cuarto Oklahoma les pasó por encima, se acabó el sueño, cualquier posibilidad de Indiana de ganar el juego 7. Y todos los que estábamos viendo el partido lo entendimos así desde la lesión en el primer cuarto. Entonces no puedo decir que fue que son las 2 palabras más bonitas del deporte en esta ocasión. La realidad es que fueron los 10 minutos más bonitos de la temporada al principio a lo mejor, porque Haliburton además estaba teniendo un partidazo. O sea, en los 10 minutos que jugó, metió 9 puntos. Estás hablando de que si hubiera jugado así los siguientes 3 cuartos, hubiera terminado anotando 36 puntos y entonces hubiera cambiado el panorama por completo. El juego 7 terminó con un marcador de 103-91 a favor del Thunder. Entonces estamos hablando de una diferencia de 12 puntos, que hubiera sido otra con Haliburton en la cancha. Más o menos, no sé, pero hubiera sido diferente, eso es un hecho. Aunque no quiero restarle mérito al Thunder, por supuesto. O sea, esto no quita mérito al Thunder, que fue el mejor equipo de la temporada de principio a fin. El mejor récord, al que tuvo el mejor jugador, en las finales también. Fue el equipo más dominante. Los Pacers le plantaron cara, pudieron haber hecho una de las mayores hazañas en la historia del deporte y se quedan cortos, reitero, agridulce, sabe agridulce. Y es que se siente mal, porque sí estoy dándole mucha importancia a esa lesión y se siente mal darle importancia a una lesión en un juego 7, pero la realidad es que se siente así y se vio así. Yo estaba emocionado por un juego 7 y no me terminó por regresar lo que estaba esperando. Además, hablemos, o sea, los juegos 7 no son comunes en la NBA. El último juego 7 que había habido había sido hace casi 10 años, en el 2016, cuando LeBron James se fue a un juego 7 con Steph Curry. En ese momento los Warriors habían tenido el mejor récord de la historia. Le estaban ganando 3-1 a los Cavs y sabemos todo lo que pasó. LeBron James y los Cavs regresaron, forzaron un juego 7 y terminaron ganando en Golden State el primer título en la historia de Cleveland. Eso es lo que esperas cuando ves un juego 7. Esa clase de historia. O sea, ese partido lo recordarán por décadas. Será recordado por décadas, si no es que por siglos, si es que en siglos seguimos teniendo NBA. Y bueno, la realidad es que el juego 7 se quedó corto. Pero quienes no se quedaron cortos fueron los jugadores del OKC Thunder, porque le dan el primer título a la franquicia en Oklahoma, y además son el segundo equipo más joven en la historia en ganar un título de NBA. El más joven fue en 1977, cuando los Trail Blazers ganaron su único título de NBA. Curiosamente, lo hicieron 2 años antes del único campeonato de los Seattle Supersonics, ahora Oklahoma City Thunder. Pero bueno, equipazo
El de Oklahoma. Vamos a hablar de los más importantes. Empezando por Shai Gilgeous-Alexander, que se lleva el MVP de las finales, convirtiéndose, ya les dije, junto a Shaquille O'Neal, Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar como los únicos jugadores en la historia en ganar MVP de las finales, MVP de la temporada regular y el campeonato en una misma temporada. Además, también se convierte en el único campeón anotador, o sea, el jugador con más puntos anotados o con mejor promedio de puntos anotados a lo largo de la temporada en ganar el campeonato desde que lo hiciera Shaq. Y es una locura eso, porque estábamos hablando de que el campeón anotador de la NBA no quedaba campeón de la NBA en 25 años. De hecho, desde la temporada 2000, solo 3 campeones anotadores habían llegado a las finales y todos las habían perdido. Fue Allen Iverson en el 2001, perdieron contra los Lakers, esos Lakers del three-peat. Después llegó Steph Curry, también llegó en el 2016 y perdieron contra los Cavs, ya hablábamos de esas finales. Y el otro había sido Kevin Durant en el 2012, cuando también llegaron a las finales contra LeBron James, pero LeBron James jugando con el Heat y también perdieron. Entonces había una sequía muy grande y algo importante es que hasta antes del 2000, cuando tenías al campeón anotador en tu equipo, estabas asegurando el título prácticamente, porque Shaq lo hizo una vez en el 2000, pero las 6 veces previas lo hizo Michael Jordan. Eso me vuela la cabeza. Estamos hablando de lo legendario, lo increíble que era Michael Jordan, que los 6 años que quedó campeón, también fue campeón anotador de la NBA. Bueno, ¿quién más es alguien importante? Bueno, pero no les dije el stat line de Shai Gilgeous-Alexander, ¿o sí? No se los dije. Anotó 30 puntos, o sea, durante los 7 juegos, promedió 30 puntos, 5 asistencias y 4.6 rebotes. Este statline es una locura, habla de lo muy bueno que es, de lo bueno que es, lo impactante que es. Promediar 30 puntos en unas finales, pues es una locura. Hablamos de que anotan 100 puntos por partido, te está dando el 30% de los puntos un solo jugador. Magnífico lo de Shai Gilgeous-Alexander. Además, hay que hablar de que cuando ganaron los Pacers, anotó más de 30 puntos. O sea, el juego 2 que lo ganaron, anotó 34. El juego 4 que también ganaron, anotó 35. El juego 5 lo ganaron y anotó 31. Y ahora el 7, 29. Es el único en el que se quedó corto de los 30. Pero promedió más de 30 puntos en las victorias del Thunder. Lo que me dice a mí que cuando Shai Gilgeous-Alexander se cargaba el equipo al hombro, era cuando ganaban. Pero también hay que hablar de los jugadores secundarios. Hay que hablar de un jugador muy joven, que es Jalen Williams, que tiene un futuro brillante. Es el único jugador, junto con Kobe Bryant, en la historia en tener 24 años o menos y promediar 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias por partido y ganar el título. Imagínate, estamos hablando de poner su nombre junto al de Kobe Bryant. Sé que luego estos stats al final se los sacan todos de donde pueden y todos terminan siendo alguna cosa maravillosa cada partido. O sea, por ejemplo, vi un stat que decía, en stats muy importantes, Jalen Williams y Jalen Williams se convierten en los primeros 2 jugadores que tienen fonéticamente el mismo nombre en quedar campeones. O sea, estupideces. Pero bueno, lo de Jalen Williams el joven, es increíble. También tenemos que hablar de la banca del Thunder, que cada que anotó más puntos que la banca de los Pacers, ganaban los partidos. Y eso habla también mucho del equipo en conjunto y no solo de las individualidades. Es un gran logro del Thunder, que fue liderada esa banca también por Alex Caruso. Alex Caruso, que todos los playoffs fue el alma de la banca del Thunder. Cada que lo necesitaban salía con triples, salía con una defensa impresionante. Y además es importante hablar de Caruso porque es un jugador que en su momento no fue drafteado. O sea, se fue undrafted. Y termina ganando un título más, porque ya había ganado un título con los Lakers en el 2020 y vuelve a ganar siendo una pieza fundamental en el Thunder. Quería hablar también un poco de las entrevistas después del partido. Una que me resaltó
se las voy a decir. A Jalen Williams, su papá le dijo, no puedes pedir permiso para ser grande. Esa será la frase que se me quede marcada de estas finales. No puedes pedir permiso para ser grande. Creo que encapsula muy bien lo que es el Thunder, lo que es Jalen Williams, lo que es Shai Gilgeous-Alexander. Y bueno, felicidades al Thunder. ¡Thunder! ¡Ah! Y es que también ya sé que ya hablamos hasta el cansancio de lo jóvenes que son y de que son el equipo más joven en ganar de quién sabe cuándo. Pero lo importante de eso es que con el mismo grupo de jugadores se vuelven favoritos para ganar el próximo año, por supuesto. La conferencia oeste es muy difícil, pero con un equipo tan joven y ya experimentado, que ya es campeón, que ya sabe lo que se necesita para ganar, pues obviamente te vuelves favorito. Contrario sensu, como diría mi estimado amigo Daniel Mañón en Tacleadas con Mañas, la conferencia este es un camino muy fácil. Y ahora con la lesión de Haliburton se vuelve aún más fácil, porque seguramente los Pacers hubieran llegado como uno de los favoritos, pero Haliburton se lesionó, se rompió el tendón de Aquiles el día de ayer. Sabemos que es una lesión larguísima. Estamos hablando de que puede tardar un año en recuperarse. Y si se lesionó al final, en el último partido de la temporada, y te recuperas en un año, pues estamos hablando de que se va a perder toda la temporada que viene, seguramente. Luego sacan tipos de como Aaron Rodgers, que se recuperó en 5 o 6 meses, y bueno, puedes volver a jugar, pero recordemos que no llegó a la siguiente temporada en grandes condiciones, aunque también hablamos de un jugador mucho más viejo, y bueno, es otro deporte, eso es importante también, porque no es lo mismo jugar como quarterback que jugar básquetbol, en donde te estás apoyando el tendón de Aquiles todo el tiempo y te apoyas para saltar, y en fin, no soy doctor, no sé si puede recuperarse antes del año, pero sí, se estima que estará fuera todo el próximo año. Y entonces los Pacers dejan de ser favoritos. Y eso, ¿a quién hace favorito? A nada más y nada menos que a mis Knicks de Nueva York. ¡Claro que sí! Nos vemos el próximo año en las finales, señoras y señores. Pero suficiente de baloncesto, nos vemos el próximo año para hablar de eso. Ahora pasemos a mi mero mole, el amor de mi vida. El Mundial de Clubes, señoras y señores, qué cosa estamos viviendo. Los europeos se ven chiquitos, se ven diminutos al lado de los equipos americanos que están dejando el alma en la cancha. Ahora, les tengo una pregunta, voy a debatir con ustedes a distancia. Los equipos europeos están jugando flojitos porque no le dan tanta importancia al torneo. Creo que la respuesta es sí. Pero, sin embargo, esto no quita mérito a los equipos americanos. Ahora, sí creo que los europeos están jugando con menor intensidad, no están jugando a su 100 y creo que no le dan tanta importancia. ¿Por qué? Porque sabemos todos que este torneo no es el torneo con mejor nivel en el mundo. El mejor torneo del mundo, el torneo más difícil del mundo se llama Champions League. Entonces los equipos europeos que están compitiendo en este Mundial de Clubes ven este torneo como un torneo B. La realidad del asunto es que su torneo importante ya fue, ya pasó. Y ahorita lo están usando como preparación para la próxima temporada, donde sí hay torneos que les importan más que este. Ahora, esto no deja de ser, no le resta importancia al Mundial de Clubes. Porque los equipos americanos sí están dejando todo en la cancha porque es la única oportunidad que tienen, es la única ventana que existe para medirse ante esos clubes europeos en partidos que sí valen la pena, que sí se están jugando algo, partidos oficiales. Antes existía un partido en el que el campeón de la Champions League se enfrentaba al campeón de la Copa Libertadores de América, pero ese partido ya no existe más. Y además, pues tenías que ganar cada torneo para poder enfrentarte a un equipo de Europa. En esta ocasión te enfrentas a muchos otros que son considerados de los mejores en Europa. Entonces, los equipos americanos están dejando todo porque es única oportunidad para enfrentarse a esos equipos europeos, para mostrar su calidad, para poner el nombre de las ligas en alto, y además también es bueno para los jugadores que están en ese tipo de equipos en mostrarse y jugar bien ante equipos más grandes y que los volteen a ver para poder dar el salto a Europa. Ese es el caso del Pachuca.
El Pachuca, yo les dije que iba a ser el equipo mexicano que más lejos llegara. Creí que iban a poder sacarle un susto al Salzburgo, que iban a ganar ese partido y que después iban a empatar contra el Al Hilal. La realidad del asunto es que terminó siendo un torneo muy diferente para el Pachuca. Pierden sus 2 primeros partidos y ya no tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Pero nos dejan cosas positivas, porque a lo que iba, lo que les platicaba de la ventana para enseñar jugadores, bueno, pues eso. El Pachuca tiene a varios jugadores que juegan muy bien, que ya son vistos por jugadores más grandes en Europa, por equipos más grandes en Europa, y uno de esos es Montiel. Montiel es un jugadorazo de Pachuca. Qué cosa, yo creo, aprovechando también el ascenso del Real Oviedo a la primera división y aprovechando que el Real Oviedo es de Grupo Pachuca, creo que Montiel podría dar ese salto a Europa. Podría dar el salto por lo menos al Oviedo, donde sí tendría varios minutos y donde jugaría en un nivel altísimo. El Pachuca perdió ayer contra el Real Madrid con un marcador de 3-1, pero la verdad es que el marcador a lo mejor no demuestra lo que fue el partido. El Pachuca tuvo muchas ocasiones muy claras de gol y el problema del Pachuca fue Thibaut Courtois. El problema del Pachuca fue que se enfrentaron al mejor portero del mundo y le sacó absolutamente todo. El Madrid tuvo 3 o 4 tiros a gol y metió 3 goles. La efectividad, pues, es muy diferente. El Pachuca me parece que tuvo 11 remates al arco y tuvo 25 tiros en el partido. Déjenme les confirmo la información. Información correcta. Entonces estamos hablando de que el Pachuca metió 1 de 11 tiros a puerta. Es menos del 10% de efectividad, mientras que el Real Madrid, 100% de efectividad. Habla de la diferencia de jugadores y de la diferencia de calidad en porteros también. Eso es increíble. Y bueno, para hablar de cosas más buenas para el fútbol mexicano, pues tenemos que hablar de el Monterrey, que está haciendo una Copa del Mundo de Clubes fenomenal. De entrada, sacaron la sorpresa, le empataron al Inter de Milán 1-1 en el primer partido del grupo y después, para asegurar su pase, tenían que ganarle a River Plate. Si ganaban ese partido, seguramente tenían pie y medio en octavos de final. No lo logran, empatan 0-0, pero la realidad del asunto es que el Monterrey fue superior a River Plate. En todo, sobre todo en el primer tiempo. Tuvieron muchísima más posesión, muchísima más llegada, les faltó contundencia, pero los que me escucharon en redes sociales en la semana, yo les dije, River Plate tiene la peor salida que había visto en todo el torneo. La peor salida con balón. No saben hacerlo. Cada que intentaban tocar y había una mínima presión, era un balonazo y ahí se perdía el balón porque Monterrey tiene jugadores corpulentos, altos, que peleaban por balones en media cancha. La única forma que tenía River de llegar a la portería del Monterrey era cuando el Monterrey perdía el balón en medio campo y entonces River ya tenía 50 metros ganados. Pero cuando River tiene que salir desde su área, no lo sabe hacer. Se vio reflejado también en el partido. Me pareció que Monterrey pudo aprovechar un par de jugadas que no se concretaron, pero sigue siendo un punto valiosísimo el que rescatan en este partido. Y ahora tendrán que ganarle a Urawa Red Diamonds de Japón para poder avanzar a los octavos de final. En papel no suena difícil ganarle a Urawa Red Diamonds, pero la realidad es que Urawa Red Diamonds tampoco es un mal equipo y sabemos todos los que hemos visto Liga MX en nuestra vida, sabemos que si el Monterrey le planta cara a 2 equipos buenos, quiere decir que va a perder de forma estrepitosa contra el FC Juárez o el Mazatlán. Sabemos que eso pasa. Entonces sí me tiene preocupado el partido contra el Urawa. Creo que pueden ganarlo, por supuesto. Espero que lo ganen, por supuesto. Me sorprendería que lo pierdan. Claro que no. Ahora, también quiero hablar del nivel que está teniendo Sergio Ramos. Es increíble. Primero vimos en el primer partido cómo literalmente le salvó un gol al Monterrey, echándose un pasito para adelante y dejando en fuera de lugar al delantero del Inter de Milán, que no recuerdo ahorita quién era, pero me parece que era Lautaro. Lautaro anota un gol que es anulado porque Sergio Ramos, cuando vio que le iban a dar el pase, se echó un pasito para adelante, lo dejó en fuera de lugar y se termina anulando la jugada. Pero la inteligencia de Sergio Ramos es increíble. Se nota que es un jugador top, que es un jugador mundial, que es uno de los mejores defensas de la historia del fútbol. Y este torneo lo vemos mucho más enganchado, mucho más
comprometido, rifándose el físico en cada jugada. Vimos barridas contra River Plate como si se estuviera barriendo en una final de Champions en su prime. Y esto es así porque otra vez se está midiendo ante equipos importantes, ante equipos europeos, y es un momento de decir, mírenme, Ramos, soy viejo, pero sigo siendo la hostia, sigo siendo padre del fútbol. Y esto es lo que tiene bonito este torneo. Fuera de eso, también me ha gustado muchísimo lo de los equipos brasileños. Durante el partido del PSG contra el Botafogo, en el que el Botafogo le gana al campeón de Europa, bueno, yo me sentía brasileño. Yo te lo juro que me veía bailando samba y tocando tambores, tocando silbatos. No, una locura. La forma de defender del Botafogo también demuestra muchísimo lo importante que era ganar ese partido. El Botafogo le gana 1-0 al Paris Saint-Germain, encerrado por completo el Botafogo durante todo el partido. Tuvieron una jugada en la que, por cierto, me parece curioso. Yo les he platicado durante todo este tiempo que hemos estado con el line-up acerca de la presión de Luis Enrique, cómo Luis Enrique habla de que su equipo empieza con el primer delantero. El que está más cercano al área rival es el primero en defender. Y así se genera el primer gol del Botafogo, el primero y el único gol del El único gol del Botafogo se genera de esta forma. El que recupera el balón es un delantero. Se convierte en el primer defensa, recupera el balón, descolgada, y de ahí se genera el único gol del partido con el cual Botafogo da el campanazo. Ese fue realmente el partido en el que todos los que estamos siguiendo el Mundial de Clubes dijimos, ¡pa' la madre lo que está pasando! ¿Qué es este Mundial? ¿Qué es este torneo tan hermoso? Ese fue el partido. Todos... Vi muchos tweets magníficos que decía, ¿por qué me estoy enlistando para el ejército en Brasil si solo quiero que el Botafogo defienda su área? O sea, cosas maravillosas. Que eran 11 en la cancha, pero éramos 235 millones viendo el partido, defendiendo con el Botafogo. O sea, esto te da el Mundial de Clubes, que apoyas equipos que en tu perra vida habías visto seguramente. Por supuesto que habíamos visto al campeón de Sudamérica, el Botafogo no es cualquier cosa, pero... sí, se veían un equipo bastante inferior a un PSG, que además parecía que se estaba tomando el Mundial de Clubes muy en serio. Venían de ganarle 4-0 al Atlético de Madrid, o 5-0, ya no me acuerdo ni qué fue. Y pierden contra el Botafogo al partido siguiente. Bueno, maravilloso. Vamos a revisar rápidamente cómo están los grupos. En el grupo A lideran el Palmeiras y el Inter de Miami de Messi. Messi mete un golazo contra el Al-Ahly. No, ¿contra quién fue? Fue contra el Porto, claro, venciendo al Porto con un gol de tiro libre, que también debo decir, o sea, sí, Messi, Dios padre, excelente zurda, sigue haciendo cosas increíbles, pero no mamen con la FIFA, le regalan todo. ¿Alguien vio la falta? O sea, la falta que precede el tiro libre con el que gana el Inter de Miami es un invento, es increíble, o sea... Sé que suena ardido a madridista, sé que suena, güey, ya cállate, pero es la realidad. O sea, no hubo falta, es una cosa increíble. De ahí eso precede el gol de Messi. Bueno, ya, solo quería mencionarlo, no me voy a meter más. Messi es un crack, ya lo sabemos todos. El Inter de Miami le basta con el empate para avanzar a la siguiente ronda, pero su problema es que se enfrentan al Palmeiras el día de hoy a las 7 de la noche. Entonces, hoy conoceremos el destino de Messi. En el grupo B, el Botafogo, ya platicábamos de esto, lidera el grupo con 6 puntos, le sigue el Paris Saint-Germain con 3 y el Atlético de Madrid con 3 puntos también. Si el Botafogo empata o gana, avanzarán a la siguiente ronda, mientras que el PSG y el Atlético de Madrid se estarán peleando esa última plaza. El PSG ganándole al Seattle Sounders seguramente avanzará a la siguiente ronda. Este se vuelve importante, este grupo está interesante porque lo normal en la vida sería que el Atlético de Madrid le ganara al Botafogo y que el PSG le ganara al Seattle Sounders, por lo cual tendríamos al Botafogo, al PSG y al Atlético de Madrid empatados con 6 puntos. La realidad del asunto es que es el Mundial de Clubes, todo puede pasar, seguramente el cholismo perderá porque son un equipo de perdedores y entonces meu Botafogo estará nos octavos de final. Espérenlo todos. El grupo C, el Bayern Múnich lidera el grupo con 6 puntos, le ganan al Boca Juniors, que el Boca Juniors es un desastre de equipo, quiero decirlo, es un desastre, pero
que siempre sacan o siempre muestran cara a base de correr, a base de poner pecho, a base de aguante, y casi le sacan un punto a un Bayern Múnich que es, o sea, no puedo describirles lo superior que es a un Boca Juniors que hizo una temporada asquerosa. Merentiel termina empatando el partido 1-1 y al final el Bayern Múnich termina por ganarlo. Boca de esta forma queda prácticamente eliminado. El Bayern está con 6 puntos en primer lugar, en segundo está el Benfica, tercero Boca Juniors y en cuarto lugar está el Auckland City. Lo bueno para Boca es que se enfrentan a Auckland City, ya hablamos de ellos, son un equipo semiprofesional, entonces Boca tiene oportunidad de ganarles y si ganan por muchos goles, entonces pueden avanzar a la siguiente ronda. Claro, esto si el Bayern le gana al Benfica. En el grupo D, el Flamengo, Chelsea. El Flamengo en primer lugar, también el Flamengo le gana al Chelsea su partido en la jornada 2, se ponen primeros de grupo, el Chelsea se vio muy mal, pierden 3-1, se ven rebasados durante todo el partido, fue mucho mejor el Flamengo, empieza arriba el Chelsea, pero la realidad es que el Flamengo fue superior. Además de ser superior en la cancha, fueron superiores en Twitter porque el Chelsea al parecer subió una foto diciendo hoy es nuestro partido contra el Flamengo y el logo del Flamengo, en vez de tener el logo del Flamengo, pusieron el logo del América, demostrando que no tenían ni idea de quién era el Flamengo. Bueno, pues al final del partido, el community manager del Flamengo les dio una repasada gigantesca y puso gracias al Chelsea por participar y el logo del América. Entonces, felicidades al América por su participación en el Mundial de Clubes. El Esperanza de Túnez con 3 puntos y en último lugar el LAFC con 0 puntos. Aquí me parece que no habrá sorpresas. El Chelsea se enfrenta al Esperanza de Túnez, ganará ese partido. El Flamengo se enfrenta al LAFC, ganará ese partido y avanzarán los dos a octavos de final. Grupo E, ya lo platicábamos, River Plate, Inter de Milán, Monterrey y Urawa. Aquí hay una circunstancia interesante. River se enfrenta al Inter de Milán. Y si estos dos empatan a 2, si estos dos negocian el 2-2, ambos avanzan a octavos de final. O sea, si llegaran ambos y dijeran, güey, méteme 2 goles, yo te meto 2, ambos avanzamos a octavos de final y el Monterrey, por más que ganen 10-0 al Urawa Red Diamonds, se la peluquea. Me parece una mamada, pero así es. ¿Por qué? Porque Infantino no puede hacer las cosas 100% bien, siempre la tiene que cagar y fue la cagada más grande. Dejaron los reglamentos a los que nos tienen acostumbrados a un lado, ya no es por diferencia de goles. Primero es un desempate muy raro, no lo termino de entender del todo, pero es desempate. El primer criterio de desempate es el de la diferencia de goles entre los equipos que están empatados. Entonces, si empatan 2-2, habrían entre los 3 equipos, entre Monterrey, River Plate e Inter, habrían anotado más goles no sé, una locura. Chistes que 2-2 pasaría el River y el Inter. El grupo F, Fluminense, Dortmund, Mamelodi y Ulsan. Fluminense lidera el grupo junto con el Dortmund con 4 puntos. Nuestro Mamelodi de toda la vida tiene 3 puntos, una victoria, le ganaron al Ulsan Hyundai el martes y perdieron contra el Dortmund el sábado, pero perdieron 4-3, entonces mostraron buena cara. Eso parece que también está resuelto porque el Mamelodi se enfrentará al Fluminense, no creo que ganen ese partido y avanzarán el Dortmund y el Fluminense. Y en el grupo G, la Juve y el Manchester City ya avanzaron a la siguiente ronda con 6 puntos cada uno. Y en el grupo H, el Real Madrid, el Salzburgo, el Al Hilal y el Pachuca. El Pachuca queda eliminado y el Salzburgo se enfrenta al Real Madrid en el último partido para intentar ganar o empatar. Porque si empatan, entonces tienen 5 puntos. En ese caso, tendrían que esperar el resultado del Al Hilal, que de ganar también tendrían 5 puntos. Y entonces ahí, entre ellos, al ser los únicos 2 equipos empatados, tendrían la misma cantidad de puntos y... el Real Madrid entonces también tendría 5 puntos en caso de empatar. Entonces, otra vez sería... No mamen, es que pinche FIFA y sus reglas estúpidas. Bueno, asumamos que el Real Madrid le va a ganar al Salzburgo y si el Pachuca le saca un punto al Al Hilal, olvídense todos, van a pasar el Real Madrid y el Salzburgo. Chinguen a su madre, FIFA, chinguen a su madre. Están arruinando mi historia de amor con el Mundial de Clubes, carajo. No puede ser posible. Dios mío de mi vida.
Pero bueno, basta de llorar, hablemos de cosas hermosas. Porque el Real Oviedo ascendió a Primera División. Vamos a hablar primero de lo que fue esa final. La final era entre el Real Oviedo y el Mirandés. El Mirandés es un equipo que ha tenido 78 transferencias en los últimos 3 años. Porque son un equipo que no tiene dinero. Entonces la única forma que tienen de seguir con este equipo es fichando a jugadores durante un año, o sea, cesión, los prestan un año y los regresan. Y así van por la vida, con jugadores prestados. Era imposible que el Mirandés ascendiera, nadie en España creía que el Mirandés podía ascender a la primera división y llegaron hasta la final. No solo eso, sino que se pusieron 2 goles arriba en esta final, porque ganan el partido de ida 1-0 en Miranda y en la vuelta también empezaron ganando 1-0. Entonces tenían el marcador global 2-0 a su favor, pero no pudieron aguantar esta ventaja. El Real Oviedo terminó empujando, empató el partido y después lo ganó en el tiempo suplementario. Esto no quita el mérito que tiene el Mirandés de llegar hasta donde llegó. Si ustedes ven el estadio del Mirandés, es un potrero. O sea, vayan al campo más cercano que tengan, pónganle una línea de cal, una vaca, 2 cerdos pastando y esto es el estadio del Mirandés. Ahí lo tienen, la réplica exacta. El hecho de que el Mirandés haya llegado hasta acá es una locura, y también que hubieran ascendido hubiera sido padrísimo. También hubiera estado hablando de ello como la última coca del desierto, pero la realidad es que estoy contento con el ascenso del Real Oviedo por tratarse de un equipo que le pertenece a Grupo Pachuca, que es un grupo mexicano, y esto es una buena noticia para el fútbol mexicano en general. Además, es una gran historia la que tiene el Real Oviedo también. También muy oportuna, porque la próxima temporada, en el 2026, se cumplen 100 años de la fundación del club y entonces pasarán ese cumpleaños en Primera División. Eso a mí me parece fenomenal. Pero voy a contarles la historia trágica que vivió el club durante todo este siglo realmente. Hasta ahorita es la primera noticia. Primero que nada, en el 2001 desciende el club a Segunda División y de ahí no volvieron a ver la luz. El club estuvo cerca de desaparecer. En el 2012 estuvieron a unas semanas de desaparecer por malos manejos económicos. El club ya no tenía para solventarse, tenían que venderlo, iba a desaparecer por completo hasta que nació en redes sociales y de la afición del Real Oviedo una campaña que se llamaba Yo Soy el Real Oviedo, en el cual incitaban a los aficionados a comprar partes del club para intentar salvarlo. Y 20,000 aficionados compraron una parte del club y ayudaron a que el club pudiera mantenerse a flote, pero la realidad es que no era suficiente. Entonces los aficionados fueron a Twitter, buscaron gente y curiosamente le empezaron a tuitear a Elías Ayub, el empresario mexicano de Shark Tank, autor del famoso, conocido libro El Negociador. Muchos sabrán a qué me refiero. Le tuitearon muchos a Elías Ayub que por favor compraran el equipo, que salvaran el equipo, y Elías Ayub escuchó. Y así comienza la salvación del Real Oviedo. Elías Ayub escucha a los aficionados en Twitter y le comenta al ingeniero Carlos Slim que lo que estaba pasando, le cuenta del club y Carlos Slim le dice: compra el equipo, vamos a salvarlo. Así empieza esta historia magnífica del Real Oviedo. De hecho, Elías Ayub tuiteó al respecto. Para los que están en YouTube se los voy a poner aquí al lado, pero para los que están en Spotify se los voy a leer. Puso: todo empezó con una broma telefónica hace 12 años y con miles de tweets pidiéndonos salvar a un equipo de tercera división en España que estaba a 3 semanas de desaparecer. Cuando vi la locura de amor de la gente por su equipo y al día siguiente le conté al ingeniero Carlos Slim, sus palabras textuales fueron: éntrale, no podemos dejar morir a una afición así. ¿Qué razón tenía? Siempre supe que juntos lo íbamos a conseguir. Ascendimos a segunda, festejamos, pero también sufrimos juntos. Y un día les dije que nos quedábamos de socios, pero que los dejaba en las mejores manos para subir a primera. De parte de mi familia y mía, felicidades compaye Jesús Martínez, felicidades Grupo Pachuca, directiva, jugadores, pero sobre todo a esa afición loca de amor por su Real Oviedo. Somos de primera. Y es que cuando ascienden a segunda,
Bueno, Elías Ayub compra el equipo junto a Carlos Slim, ascienden a segunda, salvan el equipo y llegó un punto en el que el Real Oviedo no subía más. Aquí es cuando deciden vender el equipo a Grupo Pachuca. Se quedan con el 20% del equipo, pero venden la mayoría a Grupo Pachuca y Grupo Pachuca toma el control del equipo. Lo hacen pensando en que Grupo Pachuca tenía mucho más conocimiento del fútbol, sabía mucho más cómo llevar un equipo y podían llevar al Real Oviedo realmente al destino al que lo querían llevar. Creían que eran las mejores personas y lo demostraron. Compra el equipo Grupo Pachuca y lo empiezan a llevar ellos y después de 12 años logran el ascenso a la primera división. Además lo hacen un poco con mexicano, con conocimiento del fútbol mexicano. Hay un par de jugadores que ya pasaron por el fútbol mexicano. Veljko Paunovic, también el entrenador del Real Oviedo, entrenó a Chivas, entrenó a Tigres. Llegó en marzo porque el Real Oviedo tuvo un bache en la liga. Entonces corren a su entrenador. Llega Veljko Paunovic a enderezar un poco el camino. Lo hace, se meten a los playoffs y terminan ganando la final por el ascenso. A mí me parece fenomenal, reitero, ver las imágenes del ascenso, a la afición emocionadísima, incluso Melendi, algunos de ustedes sabrán quién es un artista muy famoso español, estaba a medio concierto, tuvo que pararlo para preguntar cómo iba su Oviedo, y hay un video en el que dice, puta madre, ¿cómo estará mi padre ahora? Porque dice, esto solo pasa cada 25 años, y es que sí, ese sentimiento de ascenso, descenso, es algo que es padrísimo y que perdimos en México. Entonces a todos los que nos lo quitaron, chinguen a su madre, de verdad nos están perdiendo de grandes historias, me parece excepcional. Y bueno, pues no hay mucho más de qué hablar, les quería contar esto que me pareció fantástico, una historia fenomenal. También lo de Santi Cazorla, no sé si ya les los conté, si están en mis redes sociales, ya lo vieron también. Santi Cazorla creció en el Real Oviedo toda su vida. Bueno, no toda su vida, toda su juventud se formó en el Real Oviedo, termina dando el salto a Europa, a otros clubes en Europa, más grandes, como el Arsenal, el Villarreal, incluso va a la selección española, es 2 veces campeón de la Eurocopa, 2 veces campeón de Europa con España, y a Santi Cazorla no se le olvidó que venía del Real Oviedo, no se le olvidaron sus raíces, y regresó al club cobrando salario mínimo y además donándolo. O sea, lo de Santi Cazorla es caridad estando en el Real Oviedo, que se dio la tarea de ascender con su equipo y el hecho de que lo lograra y ver cómo cantó el himno a capela con toda la afición ahí, de verdad, volveremos a primera división. No, me faltan unas clases de canto particulares, pero de verdad es increíble. Es de las mejores imágenes que me ha dejado estos últimos meses el deporte. Me pareció increíble. Y bueno, felicidades al Real Oviedo, felicidades al Grupo Pachuca. Ojalá que ayude mucho esto al fútbol mexicano, que manden jugadores mexicanos, que la cantera del Pachuca ya no sea solo crecer jugadores aquí, sino que los manden allá a que debuten. Será una cosa maravillosa. Ojalá que se quede el Real Oviedo muchos años en primera división. Y bueno, una historia magnífica. Qué bonita forma de empezar el lunes con este tipo de cosas. Ojalá lo hayan disfrutado muchísimo. Creo que está lloviendo en esta mañana de lunes y creo que lloverá toda la semana. Entonces, abríguense bien, tápense bien, un paragüitas, disfruten mucho. A mí me encanta este clima, aunque a ustedes les puede cagar, pero a mí me encanta que esté lloviendo todo el día. Prefiero eso al calor infernal que estábamos viviendo. Entonces, nada, estoy disfrutando mucho. Que tengan una excelente semana, disfruten mucho del Mundial de Clubes, disfruten mucho de la Copa Oro. Ya no hablamos de la Copa Oro, carajo, se nos fue el tiempo volando. Una locura, bueno, puta, ni modo. Se la peló la selección. Ni modo, hablaremos de eso la próxima semana. Muchísimas gracias. Lo único que les quiero decir es que ya es seguro que vamos contra Arabia Saudita en la próxima ronda de la Copa Oro. Y Estados Unidos se enfrentará a Trinidad y Tobago, si no me equivoco. Entonces, muchas gracias. Estaremos hablando en la semana. Besos, chau.